al 10º episodio de Política, Filosofía y Economía. Bueno, hoy lunes 8 de enero parece que arranca ya después de las fiestas de Reyes, arranca el año, arranca todos los planes empresariales, arranca un año además lleno de eventos políticos y me ha llamado la atención una noticia que quería comentar con vosotros esta mañana, que es cuál ha sido la palabra del año. Se ve que los medios de comunicación en muchos sitios del mundo y en España también pues les gusta resumir el año que ha terminado con una sola palabra. En España tenemos una institución que se llama la Fundación del Español Urgente, Fundeu, constituida, apoyada por la agencia EFE. Sabéis, es la agencia de noticias más importante en español del mundo, y también por la Real Academia Española. Bien, pues la palabra que han elegido como máxima representación de lo que ha sido el lenguaje español durante el año 2023 ha sido polarización. Me ha gustado comparar esta palabra con la que han elegido nuestros colegas anglosajones, que quizá representados por la prestigiosa revista de economía The Economist, pues también hace este ejercicio todos los años desde hace mucho tiempo. Los anglosajones del The Economist han elegido, sin embargo, como palabra para representar y simbolizar lo que ha sido el año 2023, la palabra chat GPT. Como sabéis, es la herramienta de inteligencia artificial que ha creado el grupo OpenAI, donde participa como accionista más importante conocido Microsoft. Bien, ¿por qué me gusta hacer esta comparación, este paralelismo? Porque una vez más, aunque a veces somos muy críticos los españoles con nosotros mismos, somos un país bastante adelantado y creativo. Y curiosamente, la palabra elegida por Fundeu, la Fundación del Español Urgente, en el año 2022, hace un año antes, fue inteligencia artificial. Es decir, que ya nuestros académicos de la RAE y la gente de la agencia EFE veían con claridad en el año 22 que la inteligencia artificial era la noticia o el evento o la palabra, en este caso dos palabras, que mejor representaban las novedades de lo que estaba aconteciendo en el mundo. Pues bien, si hace 2 años los españoles dijimos que la inteligencia artificial era lo que hoy dirían nuestros tuiteros, ¿no?, el trending topic más importante del año que había pasado, y este año 23, que acaba de terminar, los españoles decimos que la palabra más trendy, la que mejor refleja lo que está pasando en nuestro entorno, es la polarización, el bloquismo, que se llama a nivel político, pero esa polarización no solo en la política, sino en otros terrenos. Y ahora los anglosajones hablan de la inteligencia artificial con el chat GTP. Quizá de aquí a un año los anglosajones, cuando tengan que compendiar qué ha pasado en el año 2024, llegarán a la conclusión de que ha sido el año de la polarización. Yo personalmente creo que la polarización tiene muchas papeletas para llevarse el premio, quizá por desgracia, de lo que va a acontecer y está aconteciendo ya en estos primeros días del 2024. Y me voy a explicar. El 2024 va a ser un año quizá único en la historia, por el hecho de que se concentran en este año un número de elecciones que quizá nunca se habían visto en el planeta. Desde luego nunca se habían visto en este número de personas. El planeta ha crecido mucho, somos ya 8 billones de personas, 8.000 millones de personas, algo más ya. Bueno, pues de estos 8 billones, prácticamente la mitad, 3,7, van a ir o van a ser invitados, o los países que tienen dentro de sí mismos estos 3,7 millones, van a tener elecciones. Y estamos hablando ya no solo de unas elecciones importantísimas por el número tan enorme de personas involucradas, sino también por los países que tienen estas elecciones. Veamos. En primer lugar, Estados Unidos. Y seré pesado este año, si me lo permitís, con el tema de Estados Unidos, porque siempre es bueno saber qué hace el hegemón, el imperio, del que dependemos más de lo que nos pensamos casi todos los países del planeta. Y Estados Unidos tiene elecciones, como sabéis, los americanos son esto muy organizados, como si fueran alemanes.
y el tercer domingo del mes de noviembre serán las elecciones y empiezan antes, casi un año antes, las primarias. Y ahora comentaré algunas cosas que han ocurrido este fin de semana, interesantes. También tiene elecciones Europa, el Parlamento Europeo. Aquí en España siempre hemos sido un poco pasotas, ¿no? Le hemos dado poca importancia a las elecciones de Europa. Bueno, Europa, eso no se sabe, pero poco a poco nos vamos dando cuenta que lo que ocurre en Europa impacta muchísimo en nuestras vidas, cada día más. Es un proceso lento, pero llegó la Unión Monetaria, eso sí que lo notamos de una forma muy directa, muy clara, y poco a poco se va avanzando en políticas comunes en otros terrenos. En unos se avanza más, política agrícola, etcétera, y en otros se avanza despacito, muy despacito, como puede ser en defensa. Y la gran asignatura pendiente pues es el paquete fiscal. Es muy difícil mantener una entidad económica tan grande como Europa con una unidad monetaria y a la vez que los países entre sí compitan fiscalmente, pues a ver quién trata mejor o peor a las empresas, a ver quién fomenta una cosa u otra, porque eso al final produce unas tensiones insoportables y que distorsionan la libertad y la igualdad de oportunidades en los mercados. Entonces yo creo también que inapelablemente Europa tiene que caminar hacia esa unión fiscal y así se va haciendo paulatinamente, no sin tensiones, sin ganadores, perdedores, etc. Bien, pues Europa también tiene elecciones. Tiene elecciones también la India. India es el país más poblado ya del planeta, ha superado a China, oficialmente reconocido por China. Por tanto, no es poca cosa. La primera potencia y el hegemón mundial, Estados Unidos, Europa, la segunda potencia económica muy cerca de Estados Unidos en cuanto a economía. Sí, India, disculpas, el país más poblado del planeta y además con una política bastante dura. Aquí de España diríamos muy nacionalista por parte del presidente Modi. Hay elecciones, curiosamente también, en el país musulmán más grande del mundo, que a algunos a lo mejor os sorprenderá, que es Indonesia. Indonesia se acerca ya a los 300 millones de habitantes, si es que no los ha superado, y es un país musulmán. Lo que pasa es que en España nos pilla muy lejos y prestamos poca atención, pero es un país que tiene una importancia creciente. Hay por ahí algunos lunáticos, en mi opinión, que dicen que Indonesia será la quinta potencia mundial en PIB en el año 2050. Creo que eso es una alucinación de algunos, a lo mejor se fueron a fumar ayahuasca, pero lo que sí es evidente es que Indonesia está creciendo y su peso en el mundo va a tener un impacto relevante próximamente. Hay también elecciones en el país que más hispanohablantes tiene del planeta, que no es España, es México. Pues también tiene elecciones el año que viene. Y por último, por citar un caso que quizás sí es en sí muy, muy interesante, pues es la pequeña isla de Taiwán, que quizá sea el territorio del planeta donde hoy en día hay más tensión geopolítica y que están enfrentados pues los intereses de las dos grandes superpotencias del siglo XXI, que ya no es Rusia, sino que son los Estados Unidos y China. Bien, pues todo esto ocurrirá durante el año 2024. Y si ponemos la lupa ahora en Estados Unidos, ¿qué está ocurriendo en Estados Unidos? Bueno, Estados Unidos, como sabéis, lleva creciendo esta polaridad o esta polarización desde hace ya unos cuantos años. La llegada de Trump aumentó esta polarización. La gran discusión que hubo sobre si había ganado o perdido, si le habían robado las elecciones en el año 2020, tensó muchísimo la sociedad americana y esta tensión no ha disminuido, al contrario, parece ser que está aumentando y ahora que ya oficialmente se abren las primarias, pues esto lo vamos a ver. ¿Qué ha ocurrido? Pues que el viernes pasado el presidente Biden daba un discurso de cierta importancia en Pensilvania, no tanto preelectoral, pero bueno, era un discurso esperado, y a la vez, el mismo día, Trump se había ido a Iowa a preparar a dar su primer mitin de campaña, justo faltando 7 días, 10 días, para los caucus de Iowa. Ahora explicaremos un poco para los que no sepáis en qué consiste. Bien, bueno, pues en el discurso de Biden, digamos que se soltó la coleta.
porque no olvidéis que Biden va a cumplir el mes de noviembre, el 20 de noviembre, curiosamente, cumplirá 82 años. Bueno, pues Biden ha dicho de una forma rotunda en este discurso que Trump representa un peligro para la democracia. Esto nos sonará a los españoles, que aquí somos muy aficionados a palabras gruesas y campañas electorales eh, a veces estrambóticas, ¿no? Y casi de aquelarre. Pues nos sorprende que políticos americanos, una democracia vieja ya de más de 200 años, y una persona que tiene una edad, pues empiecen a llamar al oponente o al adversario peligro para la democracia, dictador y otras lindezas. Entre otras, llegó a decir Biden en el discurso que Trump está empleando un lenguaje que en ocasiones se asemeja o se identifica con el lenguaje de los nazis en Alemania. Os sonará, esto también lo han dicho aquí en España algunos políticos, pero de nuevo, no estábamos acostumbrados a oír estas palabras tan gruesas al otro lado del Atlántico. Trump, por su parte, pues ya le conocéis, o sea, el discurso que dio en Iowa, lo he escuchado esta mañana entero, es muy curioso, es 1 hora y media larga, es más bien una conversación. Iowa es un estado muy importante porque es el primero donde empiezan a ocurrir las primarias, es un estado como muy de la América profunda, muy allá en el norte, hace un frío tremendo, la gente en general son agricultores y es como la representación pues, de la América profunda, ¿no? Todavía no contaminada por las grandes ciudades y muy de granjeros. Y de hecho las primarias allí pues son un caucus, es una especie, se reúnen en distintos sitios, en sitios muy curiosos, y la gente va allí a las 7 de la tarde al terminar de trabajar y deposita pues, su voto y dice que a quién quiere que sea el candidato de su partido. Recordad que estamos hablando de primarias, es decir, los republicanos elegirán quién de los republicanos quieren y lo mismo harán los demócratas. Bien, pues Trump lo que ha venido a decir, aparte de intentar ridiculizar un poco a Biden por su edad y su tartamudeo, etcétera, Trump ha llegado a decir pues que Biden de alguna manera representa casi a un dictador marxista de un estado del tercer mundo. Entonces imaginaos las palabras, o sea, Biden acusando a Trump de emplear un lenguaje casi nazi de querer ser un dictador, y Trump diciendo que Biden prácticamente es un dictadorzuelo marxista del tercer mundo. Vamos, el tercer mundo para ellos pues estará pensando en Venezuela o en países muy poco desarrollados. Esto, a un año o a 11 meses de las elecciones, creo que garantiza que vamos a tener unas primarias muy salvajes, muy agresivas y muy tensas. ¿Y qué tiene que ver esto con España? Pues hombre, yo creo que tiene que ver por lo siguiente. Ha habido una noticia hoy también que quería compartir con vosotros, y ya para cerrar el blog de hoy, y es lo siguiente. A veces, pensando sobre la inteligencia artificial, decimos, expertos o gurús en España dicen, bueno, hay que tener cuidado, la inteligencia artificial, ¿qué va a pasar con las máquinas? Las máquinas no piensan, bueno, la inteligencia artificial generativa empezará a generar contenidos, imágenes, esto es peligroso, hay que regularlo, tal, y hay personas que tienen miedo, ¿no?, a la inteligencia artificial. Bien, yo creo que aquí somos optimistas, nos basamos en hechos y datos, nos gusta la ciencia, nos gusta la razón, y a veces quizá haya que tener sentido del humor y pensar que siempre es mejor confiar en la inteligencia artificial y desconfiar de la estupidez humana. Y es verdad que los hombres somos capaces de lo mejor y de lo peor. Y entonces, en este caso, políticamente, yo creo que nuestra polarización es un poco estúpida, la que tenemos en España. Me voy a explicar. Hay dos bloques: el bloque de la derecha liderado por el PP, el bloque de la izquierda liderado por el PSOE, y a la izquierda del PSOE pues están las extremas izquierdas de todo tipo, pero digamos en general podríamos llamar los comunistas, de Izquierda Unida, Sumar, etc., ¿no? La extrema izquierda que tiene una doctrina marxista, leninista, comunista, y que se ha inspirado en economía en los países de América Latina o de Iberoamérica, y no en otros comunistas de éxito, como sería el caso de China, y ahora hablaré. La derecha, ¿qué ocurre? Pues lo mismo, la derecha, lo mismo con otros colores, pero en el fondo lo mismo, es decir, la derecha española se alía con la extrema derecha, representada por Vox, y les da por ponerse puristas, iluminados, ¿no? Prácticamente como si fueran
una secta religiosa, más que un partido político que busque el bienestar, el progreso, la riqueza de España. Yo creo que tanto las izquierdas como las derechas en cualquier país serio dicen que buscan el progreso material, es decir, lo que decía Marx, lo que decía Lenin, y lo que se puede discutir es cómo se incentiva ese progreso y esa riqueza y cómo se reparte. Yo creo que en ese sentido es donde uno podría decir, bueno, la izquierda tiende a repartirlo de una manera más igualitaria y la derecha tiende a repartirlo de una manera más de libre mercado. Es decir, que, oye, la gente compita en libertad y luego que Dios reparta suerte, ¿no? O sea, simplificando. Pero ¿qué ocurre en España a diferencia de otros países? Pues en Estados Unidos, seas Trump o seas Biden, tienen claro que la economía es muy importante y que la función fundamental de un gobernante es crear o facilitar las condiciones para que la gente pueda trabajar, pueda prosperar. Y eso no lo discute ningún americano. Es que lo mismo ocurre en algunos países de Europa y me quería detener aquí un momento. He leído esta mañana que en el sector del automóvil, que me permito recordar que en España es el segundo sector económico más importante, después del turismo, pero cerca del turismo, el sector del automóvil, que representa en torno al 10% del PIB español, como sabéis, ha sido un sector fomentado mucho en los años 60, 70, que luego no ha ido mal y que últimamente pues, ha empezado a tener problemas, ¿no? Por la competencia de otros países, ya no solo en Europa, sino fuera de Europa. Bien, pues el sector del automóvil ha empezado a cambiar globalmente porque un nuevo actor está compitiendo con mucha fuerza y este actor es China. Yo no era consciente, y creo que casi ninguno de los que estáis aquí sois conscientes, o éramos conscientes, de que ya hay una empresa china, que para mí era desconocida hace pocas semanas, que se llama BYD y que significa, nada menos, el nombre Beyond Your Dreams, más allá de tus sueños. Fijaos, una empresa china, un país comunista, tiene una empresa de coches, desconocida hace muy poco tiempo, que tiene un nombre tremendamente marketinero, ¿no? Para apelar a los sentimientos, a la aspiración de la gente, y decir, oye, pues más allá de tus sueños. Estoy hablando de coches eléctricos. ¿Sabéis? China se ha posicionado con fuerza en la revolución industrial 4.0. Ellos en las anteriores pues copiaban, pero ya en esta se han propuesto seriamente liderar con su propia tecnología. Bueno, pues han conseguido nada menos la proeza el último trimestre del año pasado de exportar más coches eléctricos al mundo desde China de lo que ha hecho Tesla desde Estados Unidos. Tesla, os quiero recordar que llegó a ser una de las compañías, bueno, es una de las 7 grandes compañías más valiosas, pero es que llegó a ser una de las casi top 3 más valiosas del planeta. Pues bien, pues una compañía china desconocida, me atrevo a decir, ya está vendiendo más coches eléctricos fuera de su país de lo que hace Tesla. Y, y esto es lo último y lo sorprendente para hoy. Beyond Your Dreams, BYD, decide abrir una fábrica en Europa. Que tampoco creo que casi nadie de nosotros nos hubiéramos enterado. Cuando rascas en esta noticia ves que hay políticos que en vez de estar insultando al de enfrente, yéndose a Ferraz o a rezar rosarios o a palear muñecos o yéndose a contar si hay 20 géneros o 27 géneros o pendientes de que si el beso de el de fútbol a Jenny Hermoso es o no un acoso y la nombran mujer más influente y es la invitada de oro para las uvas de Navidad. Hay otros países que tanto la izquierda o la derecha tienen claro que lo importante, lo más importante que tiene que hacer un gobernante no es meterse en las conciencias o en el corazón o en la bragueta de la gente. Lo que tienen que hacer es crear las condiciones para que la gente pueda progresar y vivir mejor. Y evidentemente cada uno lo hará, cada uno de esos partidos políticos, de la manera que ellos consideren que es más eficiente o más eficaz para conseguir ese objetivo. Pues bien, ¿creéis que alguien de la derecha española, o de la izquierda española, o de la ultraderecha española, o de la ultraizquierda española se ha preocupado lo más mínimo de intentar tener relaciones con China para que esa inversión de una fábrica automóvil pudiera ser en nuestro país? Que tenemos una mano de obra competitiva en precio, formada, tenemos un tejido de industria auxiliar del automóvil espectacular, con empresas como Gestamp y otras, Antolin, que no recordaba el nombre, punteras en el mundo.
tenemos fábricas súper avanzadas de coches en Pamplona, en Galicia, Madrid, en Barcelona, en Valladolid. Tuvimos en el sur. Tenemos unas infraestructuras de autopistas, de trenes de alta velocidad, de puertos, de aeropuertos, mejores que Alemania. Repito, mejores que Alemania. Es verdad que en parte las tenemos porque nos lo han financiado, nos lo han prestado o regalado los alemanes. ¿Cómo puede ser que sigamos por las mañanas despertándonos con que los de la extrema derecha dicen que tenemos un golpe de Estado, los de la extrema izquierda dicen que si el feminismo es de una manera o de otra, y nadie se preocupa de intentar atraer inversión extranjera a nuestro país? ¿Y por qué digo esto y me duele tanto? Porque ¿dónde pensáis que ha ido a parar esta fábrica de coches chinos comunistas? Uno podría pensar, bueno, ¿quién es el país más comunista o procomunista de Europa? ¿No? Pues España. Con el gobierno, según la derecha, pues que tiene a los comunistas. No. Alguien podría pensar, bueno, pues a lo mejor algún país nórdico, ¿no? Los alemanes, que tienen mucha potencia en esto del automóvil. Pero bueno, los alemanes quizá tienen una mano de obra cara, etcétera. Bueno, lo que me sorprende es que nuestros españolitos, que van de muy españoles y muy la derecha y los valores, descuidan la economía y sus colegas igual de ultras o incluso más ultraderecha, en este caso hablo de Víctor Orbán, presidente de Hungría, Orbán ha conseguido, y su equipo, que los chinos comunistas decidan instalar su primera fábrica fuera de China de la historia de automóviles en Hungría. Creo que nos debería hacer reflexionar por qué la extrema derecha húngara es capaz de hacer negocios con el Partido Comunista Chino y la extrema derecha española, la derecha española, la izquierda, la extrema izquierda, ni las ve venir. Quizá esto nos obliga a concluir que si no lo arreglan ellos, tendrá que surgir un movimiento, un partido, algo que supere la ineptitud o la estupidez humana de estos dos bloques de izquierda y derecha y consigan que España se ponga a trabajar y se ponga a prosperar. Eso esperamos. Hasta el próximo episodio, Libre Pensadores.